Hola. No estoy escuchando. ¿Están hablando? Ah, Susana, creo que Cela, ya estás... no, dije, No se escucha, Susana. te di la palabra Ahí ya, está, ahí está. como que hice la presentación y dije que yo Ahí está. está bien, lo que pasa es que no se escuchaba. podías comenzar tu clase. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ¿No se están? escucha? Ahora sí. Ahora ¿Se sí, antes no escuchaba. Hubo un escucha? momento Sí. en que no Ah, había bien. escuchado ¿Ahora? nada. Sí. Puede ser Bueno, que estoy con una computadora diferente. ahora, bueno, bueno, les doy las buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con la clase del martes pasado. Yo en el día de hoy la voy a organizar de esta manera. Vamos a trabajar algunos conceptos que todavía no introduje de la clase pasada. Y después vamos a trabajar con casos, directamente, con casos de intervención, con casos propios, digamos, de mi propia experiencia, como les dije la primera vez, que creo que es lo más genuino que puedo transmitir, porque son las situaciones que viví, las situaciones que atravesé, y la manera en cómo en ese momento di una respuesta o traté de resolver, ¿sí? Pero previo a eso, como dijimos la vez pasada, yo voy a ser la persona que los va a acompañar en el desarrollo de los trabajos que ustedes tienen que hacer de forma grupal. Estuve conversando con Susana respecto de este tema, y lo que acordamos es lo siguiente. Yo voy a grabar un video, en principio voy a grabar un video que lo voy a mandar a la cátedra. En ese video voy a explicar, voy a decir cuál va a ser la estructura del trabajo que ustedes tienen que presentar desde el punto de vista formal, y también voy a explicar cuál es el contenido y qué es lo que se espera del grupo. Sobre qué situaciones, digamos, cómo vamos a hacer este trabajo, no lo que implica hacer un proyecto, sino sobre cuál sería el contenido que el desarrollo de ese trabajo grupal tiene que tener. Yo esto lo voy a grabar para todos. Entonces todos los grupos van a recibir exactamente la misma información. Tanto en términos de estructura del trabajo, términos formales, como qué cuestiones se pueden presentar en una cátedra vinculada al consumo problemático de sustancias, y cómo eso va a estar atravesado de alguna manera por la experiencia de ustedes y por los contenidos que la cátedra tiene. Digamos, tiene que estar atravesada por los contenidos. Ustedes han tenido una serie de materias durante, digamos, desde que empezó el año hasta ahora, han visto distintas conceptualizaciones, han escuchado distintos docentes, y entonces la idea es que ustedes puedan tomar parte de todo esto que se fue trabajando durante las clases están grabadas, entonces pueden también volver a escuchar algunas de las clases que a ustedes les parezca que les son útiles para el desarrollo del trabajo, y nos vamos a comunicar vía mail. Yo les voy a dejar mi mail ahora para todos acá. Y la organización, digamos, de los grupos va a ser en función de un listado, de un armado que hizo Adrián, que por un lado está, digamos, separado geográficamente, es decir, como tenemos personas de todo el país, puede ser, este es un criterio, digamos, y el otro criterio para el armado de los grupos es una cátedra interdisciplinaria, que tengamos en cuenta, digamos, las diferentes disciplinas, porque eso ayuda, digamos, a tener diferentes miradas sobre el tema. Los grupos no tienen que ser más de 5 personas, eh,
hay personas que se conocen, entonces van a poder agruparse, y en los casos de las personas que no tienen grupo o están sueltas, por decirlo de alguna manera, la cátedra va a hacer la organización. ¿Mm? No sé si querés decir algo más de esto, o si me olvidé de algo, Susana, que habíamos conversado respecto de cómo organizar esta parte, que sería digamos, la presentación de proyectos grupales, y yo hago un trabajo de acompañamiento de proyecto y hago un trabajo de, yo puedo decir, de supervisión o de asesoramiento para el correcto armado de los proyectos y para aquello que se espera, es decir, para aquello que puede estar incluido dentro de un proyecto y para aquello que no. Y esto lo voy a explicar en el video que todos ustedes van a tener, eh, eh, digamos, que van a recibir respecto de cómo pensar, digamos, un problema en el campo de la clínica, cómo pensar un problema institucional, cómo pensar un problema en el campo comunitario. ¿Mm? Podemos trabajar comunitariamente, pueden trabajar pensando institucionalmente en sus propias instituciones de inserción, ¿por qué no? Me parece que esto es lo más valioso, ¿no? Como poder pensar el propio lugar de inserción que ustedes tienen. Y a partir de allí, elaborar un proyecto que, si bien no se va a desarrollar, digamos, en la práctica, sí tiene que ser un proyecto viable. No puede ser algo, digamos, una creación que no tiene viabilidad, sino algo que quizás en algún momento inclusive puede hacerles a ustedes un insumo para sus propios lugares de trabajo o de profesión. Bueno, les voy a escribir acá en el chat el mail, y si Susana querés agregar algo sobre esto para que quede más clara la información y que todos tengamos la misma información, bueno. No, creo que está muy claro lo que vos informaste, Marcela. Simplemente reiterar que apostamos a que cada uno arme su propio equipo de trabajo para hacer el trabajo colectivo. Quiero decir, que se agrupen de acuerdo a los que ya se conocen o como ustedes definan. Pero aquellos, en el caso de que, por ejemplo, hay casos de provincias en los cuales hay solo una persona que está participando de la cátedra, bueno, nosotros armamos el equipo conforme a los criterios que puedan surgir en el momento, digamos. O sea que, por un lado, va a haber grupos conformados en forma digamos, por ustedes mismos, y aquellos otros grupos en los cuales no tienen conexión con otras personas de la provincia, bueno, lo armamos nosotros. Simplemente eso quería informarles. Reiterarles lo que vos ya dijiste, Marcela, en realidad. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces, ya hemos aclarado esto, vamos a comenzar con la clase, pero esto es importante porque nosotros vamos a seguir en contacto, no es que yo doy una clase hoy y después yo no los veo más, sino que vamos a seguir en contacto hasta que termine el año, y seguramente en el momento de las presentaciones por grupal de los proyectos de ustedes. Entonces, digamos, va a haber todo un trabajo de acompañamiento y de seguimiento. Bueno, yo después me voy a poner de acuerdo con Susana para el armado del video y el envío del video, que, bueno, que entiendo lo va a hacer la cátedra a todos los participantes. Bueno, la vez pasada nosotros habíamos trabajado una serie de conceptos, y yo había cerrado, creo, si no me equivoco, hablando de la importancia, digamos, de cuando nosotros trabajamos con la problemática del consumo de sustancias, y uno tiende a preguntar por qué, digamos, esto sucede, tratar de pensar en el para qué. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, pueden haber muchos para qués, digamos, que están asociados, digamos, al consumo de sustancias. Y esta pregunta sobre el para qué, es decir, para qué sirve o para qué cuestiones viene a resolver, entre comillas, el consumo, es un hilo sobre el cual es interesante tirar. ¿Por qué digo que es interesante, digamos, tirar sobre este hilo? Porque es un hilo que a nosotros nos permite entender cuál es el lugar que tiene las drogas, el tóxico, la manera en como quieramos llamarlo, para esa persona. Y sobre eso podemos trabajar. Y yo, en relación con eso, yo les había contado una situación de un chico de una escuela
que era la Escuela Padre Carlos Mujica, que está cerca de la Villa 31. Yo voy a agregar algunas cosas más que son importantes para pensar una estrategia preventiva y que hablan de la cuestión de la complejidad. Cuando decimos esto es una problemática compleja, digamos, ¿y por qué es una problemática compleja? Y todos a veces repetimos cosas y no nos tomamos el trabajo de decir, bueno, pero ¿por qué hablamos de que esta es una problemática compleja? Por lo menos yo voy a decir lo que entiendo desde mi punto de vista, no solamente porque, digamos, por esta cuestión que aparece vinculada a las disciplinas, digamos, a la respuesta que las disciplinas pueden ir dando a este tema, y que son respuestas absolutamente parciales, ¿no? En este sentido. Pero todas tienen algo que decir y algo que ver. Y también me gustaría decir o mencionar que existen distintos sentidos asociados al consumo de sustancias. Digamos, como para darle una vuelta más, ¿no? Que existen distintas maneras de significar las drogas. Es decir, que distintos grupos otorgan diferentes sentidos a las drogas y en diferentes contextos. Es decir, que la gente consume por muy diversos motivos. Y esto parece ser una verdad de perogrullo, ¿no? Todos los grupos tienen distintos sentidos, consumen, digamos, por distintas razones. Pero muchas veces esto que parece ser una verdad de perogrullo no es tomada al momento de pensar una estrategia preventiva. Y tendemos como a dar respuestas homogéneas o propuestas homogéneas que se pierden en esta diversidad de sentidos asociados y de para qué es, digamos, asociados. Entonces, es interesante o es importante, digamos, pensar en estrategias singulares, pensar en estrategias locales, más que en estrategias masivas, y dar un mensaje para todos. Dar un mensaje para todos, lo único que hace es dejar tranquilas a las instituciones. Es decir, las instituciones entienden que con eso hacen algo, digamos, ¿no? Porque están hablando sobre el tema de drogas. Y muchas veces esas respuestas, digamos, vienen como a tapar aquello que las drogas están mostrando, ¿no? Y que no se pueden decir de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a tratar, digamos, yo pensé, digamos, como esto no significa que en lo real se dé de esta manera, pero armé como una conceptualización de distintos conjuntos poblacionales y de ciertos sentidos asociados a esos conjuntos poblacionales. Por ejemplo, en sectores altos, me estoy refiriendo a sectores vinculados a la economía, a las finanzas, digamos, en donde existe, digamos, consumo de sustancias, muchas veces las drogas ocupan el lugar de ser motor de repuesto. Es decir, es necesario, resultan necesarias para responder a las exigencias del contexto, ¿no? Son motor de repuesto, en los sectores financieros, en los sectores vinculados a la economía, ¿no? En los sectores vinculados al mercado, etc. También, muchas veces en estos sectores las drogas funcionan como mediadores, es decir, como formas, digamos, funcionan como mediadoras para la interacción social. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el éxtasis, ¿no? Que es una sustancia que ayuda, digamos, a la interacción, ¿no? Ayuda al ponerse en contacto con el otro. Después podríamos pensar en otros conjuntos poblacionales que empiezan, digamos, como a tener ciertos problemas vinculados a la inserción laboral, o pueden llegar a tener problemas vinculados a la inserción educativa, y en donde el consumo de sustancias empieza a funcionar como una muleta. O sea, que el lugar que tienen es ser muleta, ¿no? Que es distinto a ser motor de repuesto, ¿no? Esto que me permite estar pila, pila, pila todo el día y responder a las exigencias del sistema, ¿no? Sino que tiene más el lugar de ser, digamos, como un apoyo, ¿no? O sea, como un apoyo útil, entre comillas, para poder sobrellevar los problemas de la existencia, ¿no? Estos problemas que están vinculados a mi vida.
¿no? Al desarrollo de la vida en general. Y para otro conjunto poblacional, digamos, para aquellos conjuntos que son los conjuntos poblacionales que uno puede decir que están más en los márgenes, más marginalizados, muchas veces las drogas son el motivo de existencia. Esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Lo paradójico, ¿no? De ser el motivo por el cual me levanto todos los días, ¿no? Esto, digamos, es algo que yo escuché bastante, digamos, cuando trabajaba o supervisaba, porque también supervisé a muchos equipos y profesionales que hacían intervención y que escuchaban, digamos, digamos, un sentido asociado a esto, ¿no? Hacer aquello que me enlaza, ¿no? Que me hace un lazo con el mundo, en los sectores más pobres, en los sectores que están más marginalizados. Por supuesto que esta clasificación que yo estoy presentando es una clasificación y como todas, digamos, no se presenta de ese mismo modo en lo real, sino que existen un montón de grises en estos sentidos. Pero, digamos, yo pude ubicar, digamos, escuchando el discurso de distintos sectores sociales, digamos, que había ciertos, digamos, que las drogas ocupaban ciertos lugares, ¿sí? Y que tenían ciertas funciones. Y esto me fue útil porque yo así podía pensar mejor cómo podía intervenir, porque no es lo mismo si yo voy a intervenir digamos, cuando la droga ocupa el lugar de motor de repuesto o cuando la droga ocupa el lugar de motivo de existencia del otro, ¿sí? Ese sentido que está puesto ahí, que uno tiene que decodificar, porque no es que está explícito, sino que lo tengo que decodificar mediante la escucha, y hay algo que es fundamental acá y que es poder escuchar, ¿no? La escucha, una escucha que es muy activa y muy atenta, es lo que me va a permitir a mí entender el lugar que tiene esa sustancia en ese grupo. Y ese lugar que tiene es sobre lo que yo tengo que trabajar, porque ahí están montadas representaciones sociales, ahí están montados imaginarios, ahí están montados sentidos, y ahí se condensan muchos sentidos. Entonces, poder escuchar algo de esto me va a ayudar a ir como desmenuzando, ¿no? ¿Vieron como las capas de la cebolla? Uno va desarmando, ¿no? Tiene que ir como desarmando todo aquello que se fue agregando en ese sentido, ¿no? Me sirve para tal cosa, me sirve para entrar y salir de la villa, puede ser un motivo. Me sirve porque me siento más valiente frente a otro, me siento más fuerte, ¿sí? Entonces yo puedo pensar una intervención mejor, digamos, ¿no? Si yo sé cuál es el sentido que está asociado ahí. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que aparecía toda esta cuestión de, bueno, de que había chicos que, bueno, que les resultaba muy difícil pasar por algunos lugares, ¿no? Porque hay códigos de circulación. Y entonces esos códigos, digamos, están muy activos en los barrios. Entonces, si yo para poder ir a la escuela tengo que pasar por un lugar al cual yo tengo miedo, entonces voy más tranquilo si estoy como entonado. Algo así, me decían. Entonces, bueno, como, digamos, si ese es el para qué, entonces tenemos que pensar en una intervención en función de aquello que está anudado en ese sentido asociado a ese tipo de consumo. Para esto me parece que sí es útil, digamos, cuando decimos la complejidad, tenemos que sumar esto, tenemos que sumar los para qué, esto hacen a la complejidad del tema, tenemos que sumar, digamos, estos sentidos que aparecen asociados, ¿no? Digamos, y tenemos que ver cómo se fue armando ese lazo con la sustancia, pues se armó, de alguna manera se armó, y nosotros tenemos que desarmarlo, ¿no? Y tenemos que desarmar todo lo que está puesto ahí. Tenemos que producir un movimiento, tenemos que producir como una ruptura, ¿no? Tenemos que mover una posición, ¿no? Tenemos que, digamos, como trabajar con aquello, digamos, que hizo que ahí se instale un consumo. Con eso nosotros tenemos que trabajar. Todo esto que estuvimos trabajando la vez pasada nos sirve para pensar la intervención en prevención.
Ya sea que nosotros trabajemos a nivel familiar, ya sea que nosotros intervengamos a nivel grupal, ya sea que nosotros intervengamos a nivel institucional o intervengamos a nivel comunitario. Si nosotros y es más, si nosotros trabajamos a nivel comunitario, trabajamos en una comunidad, o en un barrio, vamos a tener que sumarle también la noción de territorio, porque el territorio es el espacio en el cual, o el escenario en el cual nosotros nos vamos a mover para desarrollar una intervención, espacio que tenemos que conocer. El territorio es un texto a leer, ¿sí? Es un texto a escribir y es un texto a transformar, ¿sí? Es un espacio que tiene significaciones. ¿Y cómo se transforma el territorio? Y se transforma por la vida de las personas en ese territorio. Se transforma por la vida de los grupos en ese territorio y se puede transformar también por nuestras intervenciones. El territorio se transforma en forma permanente. Por ejemplo, pienso, grupos de madres preocupadas por la violencia policial en los barrios, que se organizan en función de esto, ¿sí? Despliegan acciones que transforman el territorio, despliegan acciones que dejan a la vista cuáles son los circuitos del consumo de drogas, despliegan acciones que muestran cuál es el circuito de la violencia. Y si ustedes quieren trabajar y van a intervenir en un territorio, en un espacio geográfico, tienen que poder leer ese territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que leer? Tenemos que leer estos circuitos, los circuitos ligados al consumo de drogas, los circuitos ligados a la violencia, los circuitos ligados a las jerarquías, los circuitos ligados a los códigos. Esto nos va a nosotros a permitir pensar en un diagnóstico situado, ¿sí? No es un diagnóstico en el aire, es un diagnóstico situado y pensar en una intervención en función de ese territorio y de cómo ahí se armó, ¿no? Cómo se armaron, no solamente cómo se armó ese espacio en términos históricos, sino también cómo las sustancias, digamos, se fueron instalando y fueron, digamos, como armando toda una red que tiene múltiples significados. Yo no puedo intervenir sin conocer el territorio sobre el cual voy a trabajar. Y para esto necesito darme un tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la demanda sobre el consumo es una demanda que aparece con mucha urgencia, ¿no? ¿Vieron? Uno tiene que dar una respuesta ya, una respuesta ahora, ¿no? En general, cuando llaman las instituciones, o cuando llaman los grupos, o cuando llaman una escuela que tiene una situación de consumo, llama como prendida a fuego, ¿no? Entonces uno siente que es un bombero, porque va rápido, digamos, a apagar el incendio. Y, digamos, ahí es muy importante, digamos, digamos, hacer un buen tratamiento de la demanda, porque el tratamiento que yo haga de la demanda va a depender con quiénes trabajar, qué trabajar, con qué estrategia singular voy a desplegar, ¿sí? El para qué y el por qué voy a trabajar, ¿sí? Entonces, trabajar con la demanda es poder descomponer esta demanda, poder leer qué hay, digamos, poder escuchar y poder leer, digamos, cuáles son los conflictos que accionan una demanda, qué es lo que la está accionando como tal, ¿sí? Y esto siempre implica un momento de tensión. ¿Por qué? Porque si el otro pide algo urgente y yo, digamos, invito a instalar un espacio de escucha y un espacio de diálogo con aquel que pide una demanda urgente, siempre hay una tensión que tengo que poder manejar, ¿sí? Que tengo que poder manejar para que el hilo no se corte. Es decir, uno tensiona, pero trata de que el hilo no se corte. Es decir, que siga estando ahí como para poder establecer un trabajo con ese otro que pide una respuesta urgente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar el punto de la urgencia, ¿sí? Y correr el punto de la urgencia que me va a posibilitar a mí hacer un trabajo
digamos, de poner palabras a aquello que no tiene palabras y que está dicho por el consumo. Muchas veces las demandas aparecen, no solamente aparecen, digamos, como de forma urgente, sino que también aparecen acompañadas como cierto pedido de receta, ¿no? Por ejemplo, dígame usted qué tengo que hacer, ¿no? Usted que es el experto, ¿sí? Usted que sabe de esto, dígame cómo hacer para llevar a mi hijo a tratamiento, por ejemplo. Dígame si estos signos significa que está consumiendo sustancias, ¿no? Digamos, hay como, digamos, como cierto pedido digamos, como de receta frente a una situación, ¿no? Y, digamos, si nosotros digamos, no deberíamos responder linealmente, ¿no? Porque si respondemos en forma lineal, no estamos dando lugar a que aparezcan, digamos, aquellas cuestiones que fueron silenciadas por el consumo. Y esto es difícil de poder hacer. Si yo no hago esto, no estoy trabajando con la demanda. Es decir, si una escuela viene y dice que el problema que ellos tienen es que hay consumo de drogas y que necesitan que los chicos reciban una clase sobre los efectos de las sustancias, yo estoy respondiendo rápidamente en forma lineal y no estoy trabajando sobre aquello que originó la demanda. Entonces, es muy importante la escucha. ¿Y qué tenemos que escuchar? Aquello que está denunciado en el consumo de drogas. No se trata de escuchar, digamos, vieron que yo les decía la otra vez, no es que las drogas no importan como sí, por supuesto que sí, pero lo que tengo que escuchar yo, aquello que, no tiene, digamos, que se expresa con consumo problemático. Aquello que no pudo ser escuchado y que está siendo expresado con consumo. Se entiende esto, ¿no? Porque me pareció que alguien levantó la mano. Ok. Entonces, el primer punto a trabajar es la demanda y nosotros tenemos que entablar un espacio de diálogo con aquel demanda, ¿no? Un espacio de diálogo significa poder hacernos preguntas en relación, por ejemplo, a todas aquellas cuestiones que están vinculadas o que están relacionadas con esta situación que desencadena un pedido. Por ejemplo, en el ámbito familiar, a ver un segundito. Por ejemplo, muchas veces la aparición del consumo de drogas en una familia está denunciando un problema de límites. Por tanto, digamos, la estrategia se orientará a trabajar esta cuestión de los límites, ¿sí? Es decir, está denunciando, por ejemplo, que hay un padre que no está ejerciendo su función. En principio, las drogas lo que denuncian es que hay algo que no funciona, hay algo que no están dando bien. El tema es poder llegar a escuchar, digamos, una vez que aparece esta cuestión de, yo vengo acá porque mi hijo consume, y uno puede empezar a abrir preguntas en relación con eso, aparecen enseguida las cuestiones que tienen que ver con ese otro que está sentado ahí, con el otro, porque es el otro que viene preocupado, y esa es la llave nuestra. Nosotros podemos trabajar con aquellas personas que están preocupadas, ¿no? Porque esa es la llave para poder hacer algo con esto. Aquel que no está preocupado, que te dice, yo no vengo, como le decía la otra vez, alguien me dice, no, yo vengo para dejar a mi mamá tranquila, entonces yo digo, bueno, mira, prefiero hablar con tu mamá, porque es la que está preocupada. Eso va a tener un efecto en términos de intervención mucho mayor que decirle, no, porque vos tenés un problema, ¿sí? Como efecto, digamos, de trabajo y de intervención, ¿sí? Yo les había dicho que la vez pasada que, bueno, acá dice Santo Salgado ha levantado la mano. A ver. Hola.
Bueno, Sí, mi nombre es Hilary, me conecto de otra cuenta siempre. No, cuando hablamos de ayudarnos a la persona que tiene los consumos, de buscar en el vínculo de la familia, qué es lo que está pasando. En algunas situaciones pasa, pero no, los chicos no consumen, ¿no? Yo, por ejemplo, sí he tenido, se puede decir, como un abandono, ¿no? De familia que por necesidad no estaban en casa y por el momento yo lo supe entender. Yo tuve amigas, tuve amigos que consumieron y yo nunca consumí y ahora a mis 29 años me estoy preparando porque quiero trabajar en un dispositivo en el cual ayudan a las personas. Cuando me sí. invitaron la primera vez dije que no porque tenía miedo porque no sé nada, le dije. Y ahora me interesa mucho, es por eso que estoy tomando la cátedra. Ujú. Mi pregunta es esa, ¿por qué algunos sí y por qué algunos no se vinculan con sustancias problemáticas? Es una muy buena pregunta, porque en realidad, a ver, eh, uno podría decir, no lo sabemos. Digamos, hay mucha gente, a ver, yo te podría decir esto. El problema es que yo trabajando en una institución especializada y en otras instituciones, lo que yo, digamos, sé es de aquellos que llegan. Y también, o sea, de los que no llegan, no lo sé. Sé que hay mucha gente, o sea, digamos, y esto sí lo sé, por mi experiencia de trabajo, que hay muchas personas que, digamos, que consumen sustancias y que no desarrollan ningún tipo de vínculo adictivo con esa sustancia. ¿Sí? No se conoce bien la etiología. Es decir, este es el tema, no conocemos la etiología, digamos, como para poder dar una respuesta certera sobre eso. Nadie puede saber anticipadamente si alguien va a consumir una sustancia o no. Este es el punto, digamos. Entonces, hay algo ahí que, digamos, digamos, que en algún punto se armó y hace que en algunas personas, digamos, se dé como parte de posibilidad de su vida, digamos, por factores que uno puede denominar desencadenantes, condicionantes, y que forman parte de su historia de vida y que hacen que se arme un vínculo adictivo ahí. Y otras personas, digamos, en los cuales, digamos, es un pasaje, no, hay un no lo desarrollan nunca y así como pasó, dejó. Y así como, digamos, como dije la otra vez, yo dije, bueno, no necesariamente una persona que tiene contacto con una sustancia tiene un vínculo adictivo con esa sustancia y eso va a llevar a un consumo problemático, no hay ninguna escalera ni nada que haga que alguien corra por una escalera y necesariamente vaya para ese lugar. Y también sucede que hay personas que tienen, digamos, que cualquiera diría, bueno, la verdad que si, digamos, que dan una respuesta al problema sin pasar por ninguna institución especializada, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con la heterogeneidad, nos tienen que hacer preguntas en relación a, digamos, a que, por eso digo yo, es una problemática compleja, pero digamos, lo complejo pasa porque no es una sumatoria de problemas. No toda la gente que, digamos, que tiene situaciones difíciles apela a las sustancias para salir de esa situación. Algunos sí, otros no. Algunos se enganchan, otros no se enganchan, pero no lo podemos, como yo diría, nadie puede saberlo de antes. Nadie puede, digamos, como decir a ciencia cierta, esta persona tiene, digamos, va a desarrollar un vínculo adictivo con una sustancia. Digamos, porque digamos, primero porque no se conoce la etiología y segundo, digamos, porque digamos, es algo que no se puede anticipar. Por eso es difícil, digamos, cuando uno dice, no, vamos a hacer prevención desde que los chicos están en jardín de infantes. Digamos, como si la prevención fuera una vacuna, algo que nos pudiera vacunar para que después, digamos, cuando alguien les ofrezca alguna sustancia, entonces ellos digan, se les prenda el chip de la prevención y digan no. ¿No? Eh, y esto sí tiene que ver con lo complejo del tema, digamos. Por eso te digo, tiene que ver con algunos factores, que son varios, digamos, factores que tienen que ver con la historia de vida de esa persona,
y que, digamos, hacen que en esa historia de vida, digamos, con esos factores que uno puede pensar como predisponentes, yo digo factores predisponentes, desencadenantes, que en esa historia de vida, digamos, se instalan con un consumo que puede ser problemático. ¿Sí? He conocido personas que no, digamos que no pasan por, digamos, que no pasan por ningún tratamiento como nosotros estamos acostumbrados, y sí, y sí. He conocido adolescentes que me han dicho que han vivido en la casa de los Paqueros, en la Villa 31, vivido un mes, 2 meses, ¿sí? Y que, digamos, si yo les he preguntado, bueno, ¿y cómo pudiste, digamos, dar vuelta a esta situación? ¿Cuál es la consulta que hiciste? No habían hecho ninguna. O sea, hay algo que en algún momento hace, digamos, como que no, digamos, hace de clic o hace de bisagra, y muchas veces no se sabe qué. En ese caso yo pude dar cuenta de algo de esto, digamos, ¿no? Porque yo le dije, bueno, pero vos podés decirme qué fue lo que hizo que vos dijeras, bueno, de esto yo no quiero saber más nada. Y él me dijo, el día que yo la vi llorar a mi mamá, dije, yo no quiero saber más nada de esto. Y salí de la casa del Paquero. Digamos, no había pasado por un tratamiento. Entonces digo, a veces hay intervenciones no formales, ¿no? Digo, a ver, uno puede pensar en que puede haber intervenciones formales, ¿no? Que serían, digamos, como los heterocontroles, que llama Robert Castell y Ann Koppel, que tienen un texto muy bueno que se llama Los heterocontroles, y ellos dicen, bueno, la intervención que viene, el heterocontrol es la intervención del sistema de salud, la intervención de la policía, ¿no? Pero existen otra serie, dice él, de heterocontroles, controles societarios, llamados, o de la sociedad, que muchas veces producen movimientos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una vecina, en un grupo de vecinas, contaba, dice, a este chico que yo lo veo ahí, que está consumiendo, jugaba en mi patio, en el patio de mi casa, ¿sí? Me dice, yo salí el otro día y lo vi y le dije, che, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás consumiendo? Venite a casa a tomar unos mates. Y a veces esa, digamos, uno puede decir, esa no es una intervención ni profesionalizada, ni vino de alguna institución vinculada a la salud, no, vino de una vecina. Y produjo un efecto allí que no produjeron otras intervenciones. Y ese es el momento, quizás, que hizo que esa mano, hizo que esa persona acompañara a ese chico después a hacer alguna consulta, ¿no? Entonces yo digo, la importancia de ese otro, ¿no? De ese otro que pudo armar un lazo ahí. Un lazo frente a, digamos, produjo una intervención que hasta ese momento nadie había podido mover, ¿no? O sea, ese chico no podía haber sido movido, y lo hizo mover, digamos, la vecina del barrio, que no sabe el tema. Pero no es necesario en ese caso saber, digamos, es tener como esa llave que permite que el otro sea escuchado. ¿Sí? No sé si se me pudo seguir acá con esto. Por eso yo digo, trato de decir, bueno, no es un tema de especialistas, ¿no? ¿Especialistas en qué? ¿No? Si cuando uno lo que tiene que trabajar es, digamos, aquello que hace que después es, digamos, alguien dice, no, lo que pasa es que yo no puedo porque cuando era, no sé, asocia el consumo con una situación de abuso. Bueno, tengo que trabajar con eso, porque se armó ahí, ¿sí? Entonces, es como uno dijera, bueno, sí, es un espacio para trabajar estos problemas, esos problemas que no pudieron ser dichos de otra manera. Quizás nunca más pudo hablar de eso, y la única manera que tenía de hablar de una situación que resultó traumática, podía haber sido, digamos, lo estaba diciendo a partir digamos, del consumo de sustancias, ¿no? Hay que ver todas las cuestiones que están como encadenadas al consumo. Por eso digo, no es un tema de especialistas. ¿Qué carrera vamos a hacer en relación con esto? ¿Podemos saber de sustancias? Sí, podemos saber de sustancias, pero ¿saben qué tienen que aprender? A escuchar. Ese es el punto, digamos. ¿Y qué es lo que tengo que escuchar?
cuál es el lugar que ocupan las sustancias en ese discurso o qué lugar ocupan las sustancias en ese grupo, en esa comunidad, en esa institución. ¿Qué están denunciando? Exactamente, tampoco relacionar el consumo de drogas con la pobreza o con la clase social. Nosotros no podemos hacer una relación lineal, no podemos establecer linealmente. Digamos, uno dice, no, porque esto tiene que ver con estas asociaciones discursivas. Y si uno va a intervenir, cuando uno hace una intervención tiene que producir una ruptura con aquellas cuestiones que están asociadas. Por ejemplo, pobreza, consumo. Joven, pobre, consumo. Digamos, esto está absolutamente amalgamado en el discurso y en el imaginario. ¿Vieron cuando dicen, ay, no, porque se fue a robar, seguro que estaba drogado? Entonces aparece la droga, aparece, digamos, la pobreza, el joven, digamos, esto está amalgamado. Una intervención allí sería poder trabajar con la ruptura de ese imaginario y trabajar con estas asociaciones imaginarias. Ahí hay que trabajar, ¿sí? Ahí hay que producir un punto de giro, ahí hay que producir un punto de quiebre, ahí hay que producir un corte biográfico, ¿no? Lo que sería una ruptura biográfica, algo que cambia mi vida para siempre. Si a mí me dan un diagnóstico de HIV, yo tengo una ruptura biográfica, eso es un antes y un después de eso. Bueno, cuando uno piensa en una intervención, tiene que pensar en algo que cambie, que modifique, que transforme, ¿sí? Que introduzca otro sentido allí donde no hay sentido. El consumo de drogas marca un sinsentido. Las personas consumen y consumen y consumen y consumen, y es como una cosa repetitiva. Yo le diría rutinaria, agotadora y vacía, porque es la repetición. Y consumí, te dicen, y consumí, y consumí, y consumí, digamos, ¿no? Y hay algo ahí, digamos que en la intervención que hay que producir un punto de giro. Y hay cosas que hacen punto de giro que no tienen que ver con una intervención especializada. ¿Sí? Me acuerdo, ahora voy a entrar directamente a lo que quiero contar de la escuela, porque la verdad que seleccioné la escuela Padre Carlos Mujica porque la mencioné la vez pasada y hubo gente que dijo hermosa escuela y yo comparto eso de hermosa escuela porque la amé durante 5 años, que trabajé, no trabajé 5 años seguidos porque la idea de aquel que hace prevención es que desaparezca su figura, porque cuanto más desaparece su figura es porque la institución mejor está. Si uno está más presente, significa que, digamos, la idea es que la institución camine sola, ¿no? Y pueda producir sus propias respuestas. ¿Y uno qué hace? Brinda herramientas para que eso pueda hacerlo el otro, no lo hace uno. Brinda las herramientas y las posibilidades para que el otro pueda producir ese cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no la dependencia es de aquel que viene, y eso no sirve. Porque si esa escuela, para poder dar una respuesta, depende de que vaya alguien del hospital o de una institución especializada, eso no, porque depende de ese hospital para dar esa respuesta. Entonces, ¿cuál es digamos, como yo diría, el objetivo, digamos, de alguien que va desde una institución especializada? Es brindar las herramientas para que el otro pueda producir un cambio. Eso es lo que yo les puedo dejar de mi experiencia. Si no, están dependiendo de que yo esté, y eso no sirve, porque hay una dependencia ahí. Digamos, la institución tiene que producir una respuesta, y uno puede brindar herramientas para que esas respuestas puedan ser dadas, ¿sí? Porque si no son parches que vienen de afuera. Y eso tiene, yo digo, es frazada corta, ¿viste? Cuando tirás de acá, te tapaste acá arriba, pero dejaste los pies afuera. Frazada corta, frazada larga, o canillas, ¿no? Digo, abro la caliente, abro la fría, ¿no? Tengo que ir viendo, tengo que ir como manejando el termostato cuando trabajo en intervención. ¿Por qué digo manejando el termostato? Porque en algunos momentos tengo que ser más directivo y en otros momentos menos. Y eso lo da la experiencia. No es que siempre tengo que ser poco directivo, o siempre tengo que ser muy directivo, o siempre tengo que, digamos, como antes me decían, bueno, ¿con qué modelo trabajas? ¿Con el modelo participativo o con el modelo prescriptivo? Y yo la verdad que a veces digo, la verdad que yo tiendo a trabajar con el modelo participativo, pero a veces en el marco de ese modelo me pongo prescriptiva. Pero es un momento de la intervención, ¿sí? El tema es que después el paradigma es participativo. Pero puede haber momentos en la intervención en que sea necesario ser más prescriptivo.
¿sí? Y es uno el que se tiene que sacar los está bien, está mal, o estoy más de un modelo que del otro. No, yo estoy pensando sobre aquello que está pasando y en la mejor respuesta, ¿sí? No estoy pensando, no, estoy más prescriptiva. Resulta que me puse más prescriptiva que participativa. No, eso significa yo tengo que hacer un análisis de la situación y pensar con ese otro. Y en algunos momentos, digamos, uno tiene que evaluar qué es lo mejor y qué es lo necesario. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que no hay no es que el modelo participativo implica la no dirección. La hay. Lo que implica es que es una posición epistemológica distinta frente al otro. ¿Sí? Que el modelo prescriptivo no lo tiene. ¿Por qué? Porque el modelo prescriptivo dice, lo que usted tiene que hacer es esto. Prescribe, digamos, ¿no? El modelo participativo de trabajo funciona totalmente distinto desde el punto de vista epistemológico, lo cual no quita que en algunos momentos sea necesario, digamos, ser más indicativo. ¿Sí? Pero bueno, ¿de eso de qué depende? Del diagnóstico que uno haga y del convencimiento que uno tenga de cuál es la posición que uno ocupa cuando está trabajando en este tema, nada más. ¿Sí? Y a veces hay decisiones que hay que tomar que son difíciles de tomar. ¿Sí? Y a veces hay que saber decir, no, yo así no. ¿Sí? Entonces, es eso. Porque ese armado es lo que le da la posibilidad al otro, digamos, a mí, cuando yo me corro de esa institución, cuando yo digo, bueno, basta, no vengo más, con todo el dolor de mi alma, ¿no? Ay, ¿cómo no vas a venir más? No, no vengo más. Esa intervención hizo que la institución pueda dar un vuelco en un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, por eso digo, es una cuestión de saber en el momento de producir el corte, o sea, uno tensiona la cuerda, ¿no? Pero después tenemos que producir un giro, y un giro que permita que la institución produzca su propia respuesta, si no está dependiendo de otros. ¿Sí? Vamos por acá. Y esto me pasó un montón. A mí, por ejemplo, si yo tomo esa escuela, yo hice muchas cosas distintas en esa escuela, las hice siempre con otra persona, a veces fui sola, a veces acompañada, depende, trabajaba con otra, en algunos momentos con una trabajadora social, en otros momentos con un operador social, yo soy socióloga. Y me acuerdo que el primer llamado fue, bueno, sí, que había consumo, que había 2 pibes que habían fumado marihuana en el patio, delante de todo el mundo. Entonces, digamos, ellos querían una charla sobre los efectos de la sustancia en la escuela. Yo fui con eso, digamos, y dije, bueno, yo quiero hablar primero, ¿no? No sé, con la dirección. Y a partir de ahí empezamos a pensar juntos, digamos, qué venía pasando en la escuela, un montón de cosas que tenían que ver con esa institución educativa, qué cosas a ellos les llamaban la atención, qué cosas no, qué dificultades venían teniendo, qué lectura hacían ellos de eso que había pasado. Bueno, y estas preguntas, digamos, hicieron que pudiéramos construir entre todos un diagnóstico institucional vinculado a un montón de cosas que tenían que ver con esa institución. Por ejemplo, los docentes de esa institución yo los amaba, para mí eran maravillosos, pero había una guerra entre ellos infernal, digamos, entre los que eran los primeros fundadores de la Escuela Padre Carlos Mujica y aquellos que eran los nuevos, digamos, que venían. Y eso estaba, digamos, ¿no? Estaba, y eso marca una fractura. Y ustedes piensen que muchas veces, digamos, si uno piensa el consumo de drogas como una denuncia de cosas que no andan bien, ahí había un montón de cosas que se denunciaban por el consumo, que tenían que ver con ese funcionamiento institucional. En esa institución caminaban ratas por arriba del techo. Yo estaba trabajando con los docentes y trabajaba siempre a la noche, era turno noche, y trabajaba a las 7 de la tarde, y yo escuchaba, y yo digo, ¿qué pasa? Y me dijeron, no, son las ratas, y no le llamaba ninguno le llamaba la atención eso. Entonces, ¿no? Digo, ¿qué cosas hacen alarma? Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas que hacen alarma en una institución y qué cosas no hacen alarma en una institución? ¿No? Las ratas caminaban por el techo.
no hacían, se mataban de la risa, pues ya, digo, como formaba parte del folclore institucional, pero eso no hacía alarma. Ahora, si había consumo de marihuana en el baño, porque habían encontrado en el baño o en el patio, eso hizo alarma, muchísima alarma. ¿Sí? Entonces, digo, las drogas son a ver, que no se malinterprete esto, son la vía regia o la vía de entrada para trabajar con lo que realmente importa. ¿Sí? Son la vía que a mí me permite, ¿sí? Este llamado por las sustancias me permite a mí trabajar con todas aquellas cuestiones institucionales que estaban denunciadas por ese consumo de drogas adelante de todo el mundo. ¿Sí? Yo en esa institución trabajé con docentes, trabajé con el equipo psicopedagógico y de psicólogos, y también trabajé con los alumnos, en algún momento, ¿sí? Si bien en mi esquema de trabajo, yo siempre decía, yo con los alumnos no voy a trabajar, porque yo no voy a trabajar con alguien que no pidió nada, porque ellos no piden una charla, la pedís vos, docente, la pedís vos, director, los pibes no piden nada. Entonces, si sos vos el que lo pedís, yo voy a trabajar con quien demanda, qué demanda y cómo trabajar con eso. ¿Sí? Pero no con alguien que no pidió nada. De hecho, mismo ellos decían que muchas veces habían llamado a alguien para que hable sobre la droga y los pibes se mataban de la risa. Se mataban de la risa, empezaban a decir un montón de cosas que digamos, a usar sabían mucho más que aquel que venía. Digamos, entonces eso lo único que hace es dejar tranquila a la institución de pensar que está haciendo algo, pero no estás haciendo prevención, sábelo. Estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con una intervención preventiva en este campo. ¿Por qué? Porque si me llaman por esto y yo hablo sobre las drogas, lo único que hago es tapar lo que esas drogas están denunciando. Por todos lados. Por todos lados. Voy a tratar de ordenarme un poco para ir como contando por lo menos alguna situación de intervención concreta, aunque estoy dando un montón de pistas de cómo pensar el tema. De cómo pensar esta cuestión de cómo ocupan el lugar de la denuncia de cosas que tienen que ver con el funcionamiento de esa institución, ¿no? A partir de ahí empezaron a trabajar con el tema, tomaron el tema de cómo se peleaban los antiguos con los nuevos, tomaron trabajando, ¿no? Trabajé con ellos eso, trabajé con ellos el tema de las ratas en el techo. Trabajé con ellos el tema de la imagen institucional, pero un montón, porque unos me decían, en la escuela privada, muchos trabajan en la pública y después en la privada, ¿no? Y como que en la pública se daban ciertas licencias que en la privada no. Y entonces decían, no, yo no digo que trabajo acá. ¿Por qué no decís que trabajas acá? ¿No? Como había algo de la imagen institucional que estaba dando vuelta, o de lo que significaba estar ahí. Para algunos era una bandera, para otros era me mandaron al peor lugar. ¿Sí? Para algunos era la bandera de la resistencia y del lugar donde había que estar, una escuela que tenía comedor, que los chicos comían, que se llamaban La Vianda, bueno, ¿no? Compleja en la organización. Y para otros era un lugar que mejor no decir. ¿Sí? Entonces, digamos, por eso yo muchas veces digo, las drogas muestran todas estas cosas que estaban presentes en esa institución. ¿Sí? Yo tengo que producir un movimiento ahí. Si yo produzco un movimiento ahí, en esa fractura que estaba en forma permanente, va a haber un movimiento en ese otro consumo. No tengo ninguna duda. Y lo vi. Y lo vi así con mis propios ojos. Por ejemplo, estando en un recreo, digamos, todos sabían que yo iba de un lugar, digamos, especializado, y los alumnos también, aunque yo no hablaba con ellos, digamos, sabían de dónde. Eso es un tema, digamos, también a trabajar, ¿no? Porque ¿de qué voy a hablar yo? Me decían, ¿de qué querés que te hable? ¿De las drogas? Y yo decía, no. O sea, que, digamos, ellos me decían a mí, muchas veces los pibes, me dicen, vos viniste para que yo te hable de las drogas. Entonces, como que es muy difícil desarmar ese lugar, y ese lugar lo tengo que desarmar, porque si no lo desarmo, no quería eso.
digamos, una vez, yo estando en un recreo, como muchos adolescentes, como muchos de ellos, escuché que un chico le dijo a otro, mira, vos fíjate, acá, para que te den bolilla, porque había un pibe a los que habían descubierto con las sustancias, para que te den bolilla te tenés que drogar, porque mira todo lo que hacen. Ah, bueno, dije, qué interesante, ¿no? Esto, como para pensar en la dinámica institucional, ¿no? Entonces digo, siempre las sustancias son un llamado al otro, a ese otro social, ¿sí? Son un llamado ahí. Y, digamos, y nosotros tenemos, digamos, como que ponerle palabras a aquello que no lo tiene, que no tiene representación, que no puede ser dicho. ¿Qué no podía ser dicho en esa institución? ¿Que había ratas? ¿Qué no podía ser dicho en esa institución? ¿Que los docentes se peleaban permanentemente entre los viejos y los nuevos? ¿Que no les daban lo mismo en la escuela pública que en la escuela privada? ¿Que no esperaban nada de ellos? ¿Sí? Esos lugares hay que moverlos. ¿Mm? Yo me acuerdo que cuando ellos me contaron que había consumos de drogas en el baño de la escuela, entonces le pregunté, ¿qué hicieron ustedes con eso? Le pregunté a la institución, porque yo tengo que saber cómo la institución produce respuestas a sus problemas. ¿Cómo no voy a saber eso? Tengo que saber. Entonces me decían, sí, le pusimos llave al baño. Perfecto. Le digo, y bueno, se fueron a consumir a otro lado. Ahora consumían no sé dónde, en qué lugar, que estaba también escondido. Ajá, bien. Entonces empezamos a trabajar ahí, yo trabajaba esto con los profesores, empezamos a trabajar ahí, y también porque la institución dio lugar, ojo con esto, no cualquier director da lugar, no cualquier director presta horas para que, ¿no?, los docentes trabajen, ¿no? Había mucho, digamos, por eso yo dije, yo estuve 5 años traccionando, digamos, pero porque había una demanda también, y una demanda que pudo entender que bueno, que si no trabajábamos con estas cuestiones, no íbamos a poder dar una mejor respuesta. Hacer que, digamos, yo diría que cuanto más preventiva es una escuela, es cuando mejor cumple su función, ¿no? ¿No? Y no se está ocupando de otras cosas. Y yo trabajando con esos docentes, ellos me decían, bueno, sí, que ellos habían, la propuesta había sido cerrar el baño. Y yo no les había dado, digamos, digamos, como una buena, digamos, como que se había corrido a otro lugar. Entonces digo, bueno, entonces ¿qué van a seguir? Cerrando lugares, vamos a cerrar con llave otro lugar, vamos a cerrar con llave otro lugar, y hasta nos encerramos todos acá adentro, bueno, jugando con esta idea de los lugares abiertos, los lugares cerrados, y empezamos a ver el edificio, y empezamos a ver los lugares en la institución, y empezamos a ver qué estaba escrito en las paredes de la institución, otra cosa que hay que mirar cuando uno va a trabajar. ¿Qué cosas están escritas en las paredes? Porque qué cosas están sanas y qué cosas están rotas, ¿sí? Qué cosas quedan rotas y qué cosas no se mueven nunca del lugar. Y entonces, hablando de esta cuestión del baño y de lo que eran los baños, y etcétera, 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 con los docentes, empezamos a trabajar en un proyecto que tenía que ver con transformar ese espacio en otra cosa distinta, ¿sí? ¿Y cómo lo íbamos a hacer a eso? ¿Y de qué manera lo íbamos a hacer a transformar ese espacio? En principio el baño se iba a abrir, como primera medida, digamos, ¿no? Pero empezamos a trabajar en cómo hacer una intervención, pero no una intervención, digamos, una intervención sobre ese espacio, y que esa intervención iba a estar generada por un grupo de docentes y un grupo de alumnos. Entonces, empezamos a trabajar la posibilidad de hacer que ese lugar sea un lugar más agradable, digamos, que no esté roto, que esté limpio, que pueda ser pintado, y que pueda ser pintado artísticamente. Las puertas o una pared. Entonces había una profesora de plástica, entonces ella dijo, estaría buenísimo, yo tengo la pintura, puedo trabajar con los alumnos, y entonces empezamos a ver con quiénes, y yo dije, vamos a trabajar con aquellos alumnos que ustedes no esperan nada, ¿no? Con estos que dicen, ¿vieron los que tienen ese lugar puesto, que tienen el lugar de, bueno, decir, yo no espero nada allá de él,
Vamos a trabajar con ese, con el cual ustedes dicen no esperar nada. Y me acuerdo que fue genial, porque cuando se hizo la convocatoria, el mismo adolescente o los mismos grupos decían, ¿nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a encabezar esto? Sí, sí, ustedes. ¿No? Como aquellos responsables de colaborar, digamos, en forma conjunta, en hacer de ese lugar, que era el baño de todos y de la escuela, un lugar mejor y abierto. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Eso produjo un cambio, digamos, un cambio de posición, un cambio de mirada respecto de lo que yo espero del otro. Ah, entonces de mí esperan algo estos docentes de mí. Ah, ok. Eso produjo que esos chicos, que eran los que consumían, los que se sentaban atrás, los quilomberos, los que siempre estaban, digamos, como en ese lugar, digamos, del que no se espera nada, cambiaran la posición. Entonces, una intervención que tuvo que ver con mejorar este espacio para todos, y en el cual ellos tenían algo que decir respecto de esto, produjo un cambio, produjo un efecto de giro. ¿Sí? Produjo un cambio de mirada, de aquel que no esperó nada, a aquel que, bueno, algo puede hacer desde ese lugar. ¿Sí? Eso es una intervención preventiva. Y yo ni hablé de las sustancias. Yo trabajé con ese grupo de docentes en construir esta intervención, porque ellos son los que la hicieron. Yo no la hice. Yo lo único que hice fue tratar de brindar las mejores herramientas que tengo para pensar que estaba denunciando el consumo de drogas en el baño en esa escuela, de ese lugar. ¿Sí? Yo les diría, ese es el trabajo. Es un trabajo institucional, ¿sí? Porque uno tiene que poder leer y poder decodificar. Esa fue, digamos, no sé, una intervención digamos, que llevó su tiempo de maduración. Yo esto lo estoy relatando en forma, digamos, rápida por la clase, digamos, pero esto llevó varias reuniones en las cuales se hablaba de un montón de cosas que tenían que ver con la imagen de la institución, de un montón de cosas que tenían que ver con la relación que tenían ¿vieron los docentes que eran como los más antiguos y que tenían la historia de la institución con la dirección? Aquellos que no podían entrar, que eran los nuevos, eran, mira, esta viene vestida así, vas a ver cómo cambia dentro de poco, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones pudieron ser trabajadas, que tenían que ver con cuestiones más institucionales. Porque además todo esto era dicho, y los pibes lo saben todo, saben, escuchan, saben todo. Saben todo lo que pasa. No es que no lo saben todo lo que pasa. Me acuerdo que en esa misma institución, en otro, digamos, con otras, en otro momento, hablaban mucho también del consumo de tabaco. Había muchísimo consumo de tabaco, pero muchísimo, en el recreo. Todos. Porque se almorzaba en el comedor de la escuela, que quedaba en el fondo, y entonces apenas salían del comedor, se prendían un cigarrillo los chicos. Era terrible. Entonces, pero si yo miraba la sala de profesores ya parece Londres, por más todos adentro de la sala de profesores, digamos, los profesores, ¿no? Entonces es difícil decir algo desde ese lugar. Entonces, digamos, yo dije, bueno, nosotros tenemos que trabajar con lo que podemos, yo no voy a poder sacar el consumo acá de tabaco, uno puede mediar para tratar de que sea menor, para que sea menos, para consensuar un espacio, ¿no? Y entonces ahí trabajé mucho con los docentes, y esto sí que me costó bastante, sangre, sudor y lágrimas, digo yo. Empecé a trabajar qué significaba pensar en una intervención vinculada a la reducción de riesgos y daños, ¿sí? Y cómo poder trabajar con esto, ¿sí? Y cómo pensar en una intervención que llevara, digamos, como objetivo, no a sacar el cigarrillo, pero sí a disminuir su consumo, en algunos lugares fundamentalmente. Primero, pues yo les digo, ustedes tienen chicos más grandes, chicos más chicos, padres que se quejan, o sea, tienen que lidiar con todas estas cosas, ¿no? Y el director me decía, yo no puedo hacer más nada. También tenía todo un equipo docente que fumaba terriblemente.
Entonces empezamos a pensar cómo, digamos, en principio una intervención que ayudara a bajar este nivel, digamos, y a consensuar determinados lugares, donde sí, donde no. Entonces ellos me decían, el problema lo tengo que tengo, me decían, el comedor está atrás y cuando salen del comedor prenden un pucho ahí y van fumando toda la escuela. Entonces yo trabajé, me acuerdo claramente con los docentes, que qué pasaba si establecían primero que establezcamos un espacio donde poder fumar, que era un patio abierto. Y segundo era, bueno, ok, vos querés fumar, te levantás de comer, atravesás la escuela y el pucho se prende en el lugar abierto, pero no se puede prender en el trayecto. O sea, lo que no se puede hacer es fumar en el trayecto. ¿Sí? Se puede fumar una vez que llegamos al patio abierto, que estaba lejos. Y trabajamos qué significaba esto, digamos, las posibilidades de poder implementarlo, si lo íbamos a hacer por grupos, de qué manera lo íbamos a hacer, si lo iban a hacer primero los docentes y después los alumnos, si lo íbamos a hacer todos juntos, etcétera, etcétera. Digamos, lo que me llega, digamos, del grupo con el cual yo trabajé de docentes, es que había muchos alumnos que cuando hacían el trayecto y llegaban al patio descubierto decían, no, mejor me quedo en el recreo. Entonces no salían al patio a fumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, salías a ese patio, te perdías el recreo, era el momento del recreo. El tema era que si yo lo prendía, la consigna era, no se puede prender cuando salgo del comedor. Salgo del comedor, yo tenía recreo, ¿sí? No se puede prender ahí, se puede prender en ese patio abierto, así no nos contaminamos. Todos hacemos lo mismo. Y esa fue la pauta, la regulación. Fue una regulación. La intervención fue regular el momento del consumo de tabaco. Esa regulación produjo una baja. ¿Por qué? Porque muchos cuando llegaban, vieron que ese es el momento de prender el cigarrillo, que es en ese momento, pasan 2 minutos y no es lo mismo. Y entonces muchos decían, no, mejor no, porque me pierdo el recreo. Y otros salían, lo fumaban y decían, ay, no, me muero de frío ahí afuera, entro. Entonces fumaban rápido y entraban, ¿entendés? O decían, fumaban 2 o 3 pitadas y lo tiraban, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, esto trajo cambios, trajo modificaciones. A mí de los docentes me llegó, yo a vos no te creía nada, me lo decían así directamente, no te creía en esto, no creía que esto iba a tener un efecto. Y nos dimos cuenta que fulano, que fumaba un montón, dijo, no, prefiero quedarme en el recreo. O entraba y salía rápido, o sea, iba al patio, hacía 2 pitadas, lo tiraba y entraba al recreo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde todos fumaban. Porque los pibes que decían, y si ustedes fuman, iba a saber el profesor, ¿qué me venís a decir a mí? ¿Sí? Entonces era, en la sala de profesores no, en este espacio para todos, ¿no? Entonces pensemos una política que sea para la escuela, para la escuela como una estrategia, pero como una estrategia que a mí me ayude a moderar un consumo, sabiendo que estoy trabajando con algo, o sea, yo digo, hacemos un planteo real sobre esto, no un planteo que no lo pueda desarrollar. El planteo real era, bueno, vamos a establecer un espacio consensuado en donde se pueda prender un cigarrillo, que no es a la salida del comedor. ¿Sí? Hay que trabajar estas cuestiones y hay que sostenerlas, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Tienen un efecto limitado, la sostengo una semana y después se cayó todo, digamos, porque el primero que la rompió, sonamos ahí, ¿sí? Entonces esto es algo que hay que, digamos, como para que una intervención sea útil, tiene que estar sostenida en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que algo se instale, y se instale otra vez como, bueno, este es el hacer nuevo, y este hacer tiene que sostenerse, y tiene que sostenerse largo tiempo, porque es fácil volver para atrás, ¿sí? Porque se trata de instalar algo nuevo, y algo que además tiene que luchar con cierto hábito, las ganas de fumar, ciertas concesiones, ¿no? Entonces, bueno, fue como regular. Eso lo que hizo fue moderar el consumo de tabaco, darle un espacio, regularlo, y, digamos, que sea coherente, digamos, que haya coherencia, ¿no? Eso hace a la función, digamos, a la función, digamos, mejor. Eso optimiza la función y mejora esto que cualquiera hace cualquier cosa, porque si yo prendo un cigarrillo acá, lo puedo prender en cualquier lado, ¿no? Entonces, digamos,
las intervenciones tienen que ser, sí, darles participación los motiva, sí, exactamente es así. Digamos, uno tiene que ir midiendo la intervención en todo momento. ¿Qué quiero decir esto? Tiene que ir viendo cómo va funcionando, ¿no? Cómo se va trabajando en esto, ¿no? Digamos, y uno no se pone objetivos no, vamos a sacar el consumo de la escuela. Pues nadie fuma en la escuela, digamos, y eso era como un imposible ahí adentro, digamos. Nosotros tenemos que pensar en algo que tenga un efecto y que produzca un efecto de cambio, que produzca un movimiento, así como se produce un movimiento en la mirada del otro, de aquel que yo no espero nada y ahora empiezo a esperar algo, ¿no? Porque todos los alumnos decían, ¿qué voy a hacer yo si él no espera nada de mí? Soy el peor acá, ¿no? Es difícil salir de ese lugar. No es fácil en una institución salir de ese lugar. Es como ser el peor de todos. Bueno, yo juego esa, te dice el adolescente. Te juega ese lugar. Te juega el lugar del peor. Si de mí no esperas nada. Te juego el peor de los lugares. Te juego el lugar más bardero, digamos. El de más bardo. ¿Por qué? Porque no se espera nada. Entonces, digo, hay que generar, digo, una ruptura, un movimiento, y el movimiento de la mirada del otro produce un efecto de movida del quien es mirado, ¿sí? Es un efecto de miradas ahí. Entonces, la intervención en prevención puede apuntar a generar estos puntos de giro, ¿sí? O estos puntos, digamos, de ruptura, o digamos, una intervención que desnaturalice aquello que se naturalizó. Si yo pienso en una intervención, estoy pensando, bueno, yo tengo que desnaturalizar aquello que se dio como natural, que es, me levanto y prendo un cigarrillo cuando salgo. Eso estaba naturalizado. Entonces, mi intervención fue, tenemos que desnaturalizar esto que es natural en esta institución. Tenemos que desnaturalizar aquello que es natural, que aquellos que se sientan atrás son los peor de todos, y que no espero absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, una intervención es preventiva si viene como a desnaturalizar aquello que se da como, no, esto es así acá, como aquello que es, acá es así, ¿no? Esto se da en instituciones, se da en los barrios, se da en un montón de, digamos, ¿no? Yo estoy pensando en una lógica de intervención, que puede ser familiar, en una lógica de intervención que puede ser grupal, en una lógica de intervención que puede ser institucional, ¿no? El tema es la lógica que tiene que tener la intervención, ¿sí? Digamos, tengo que desnaturalizar esto de, bueno, me toca vivir acá porque me toca vivir acá, ¿no? Estas asociaciones que marcaban antes, ¿no? La gente bueno, que es pobre y entonces porque es pobre, consume, ¿no? Esto está muy asociado, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar pensando en una intervención que desnaturalice eso que está naturalizado como una verdad, que nadie la cuestiona. Eso es hacer intervención en prevención, ¿sí? Es pensar en un otro con los mismos derechos que los míos. ¿Sí? Sería esto. Digamos, es una intervención que me ayuda a pensar los problemas en perspectiva histórica. Porque si yo ayudo a pensar, a que el otro piense que no es que le tocó vivir ahí porque le tocó vivir ahí, entonces estoy pensando en una intervención con perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque me ayuda a comprender mejor ese lugar. Y entonces eso tiene mucha potencia, ¿sí? Tengo que generar potencia con una intervención. ¿No? Tengo digamos, vieron que se tiende a marcar todas las cuestiones que tienen que ver con la falta. Falta esto, falta lo otro, falta. Bueno, tendría que pensar en, bueno, cómo miro, no lo que falta, sino aquello que se tiene como recurso. ¿No? Porque si no, digamos, me quedo con mucha impotencia también. Me quedo con mucha, digamos, qué sé yo, no sé, con mucho no se puede, no, acá no se puede hacer nada, esta institución está perdida ya. Pero nada.
Eso me parece bueno, que digamos, eso hay que desnaturalizarlo, porque ese discurso tiene mucha fuerza y pesa, ¿no? ¿No? No es bueno saber que uno va al peor lugar de todos, porque es el lugar que me tocó. Entonces, por eso pienso en la perspectiva histórica cuando uno trabaja en el tema de la prevención. La prevención es hacer política, es eso. Y no estoy trabajando sobre la sustancia. O sea, las sustancias son la vía de entrada, la vía regia, la vía de entrada que a mí me permite trabajar con otro montón de cosas, que están naturalizadas como verdades absolutas, ¿sí? Entonces, los invito a tener esa mirada, ¿sí? Y los invito a pensar, digamos, qué es aquello que está denunciado en un consumo y sobre el cual no vamos a hablar. ¿Vieron cuando esa película se llama De eso no se habla? Una película vieja, me denuncia esa película. De eso no se habla, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que ponerle palabras a aquello sobre lo que no se habla. Todas aquellas cuestiones que están silenciadas en los grupos familiares, silenciadas en los grupos institucionales, silenciadas, desconocidas como tales, porque si están silenciadas y naturalizadas, están desconocidas. Entonces una intervención tiende a mostrar aquello que se naturalizó, ¿sí? Tiende a mostrar aquello que se mostró como es así. Tiende a romper con eso. Por eso digo, produce un punto de giro, esta es mi experiencia, produce una ruptura. Con esta intervención que me dio lugar a trabajar todo lo que tenía que ver con las políticas, digamos, con la intervención vinculada a disminuir los riesgos, a disminuir los daños, también uno puede trabajar a disminuir los riesgos y los daños de las asociaciones, que producen mucho riesgo, mucho daño sobre los otros, asociaciones discursivas, ¿no? No solamente, digamos, trabajar en reducción de daños porque yo paso de una sustancia más lesiva a una sustancia menos lesiva, que está muy bien, ¿sí? También yo estoy reduciendo daños si yo modero un consumo, ¿sí? Y eso es un punto, digamos, eso es una hebra que a mí me permite generar un puente con el otro, ¿sí? Me permite como ir armando una red. Y me permite también pensar que la institución puede pensar que algo puede hacer con esto. No que nada puede hacer, sino que algo puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma a su cargo dar una respuesta. Entonces, cuando yo trabajo en el campo de la prevención y de la intervención, tengo que hacer un diagnóstico con el otro, no sobre el otro, sino con el otro. Esto es un punto importante. Lo cual supone una acción participativa, pero no necesariamente una acción participativa no es prescriptiva en algún punto. ¿Sí? Esto me parece que es importante, porque si no nos manejamos en los extremos, ¿no? En una época se hablaba de la prevención específica y la prevención inespecífica, ¿no? Y la prevención específica, que era aquella que trabajaba sobre la sustancia, tenía muy mala prensa, y la prevención inespecífica, muy buena prensa. Entonces yo digo, no está bueno caer en estos lugares tan dicotómicos, ¿sí? En algún momento quizás hay que hablar sobre algunas cosas de las sustancias, ¿sí? En algún momento quizás hay que hacerlo, pero sabiendo que ese es el camino y la vía para entrar a hablar de lo que realmente importa, no para quedarme en ese punto. Porque alguien puede decir, no, pero yo quiero saber. Perfecto, ¿qué quieres saber? Primero, ¿qué? Entonces, cuando me empiezan a preguntar, empezamos a hablar de lo que quieren saber, pero es la vía para entrar a trabajar sobre las otras cosas, y eso no lo tengo que perder de vista la persona que está tratando de intervenir. Es una manera distinta de pensar los problemas, ¿no? Entonces, es una vía, yo digo la vía regia, que no se me entienda mal, en el sentido digo, bienvenidas, porque nos permiten trabajar con lo que realmente importa, porque denuncian aquello que no tuvo representación, denuncian aquello que no tuvo palabra, que no pudo ser dicho. ¿Sí? Yo pienso así la intervención y pienso así la prevención. A mí me ha dado resultado de esta manera. También he trabajado de la otra manera, me equivoqué mucho, digamos. Sí, trabajé, sí, la verdad que sí. Pero bueno, después fui como construyendo mi propio camino en esto.
digamos, en tratar de decir, bueno, a ver, ¿frente a qué estoy? ¿Mm? En esa escuela yo trabajé con los alumnos también, a pesar de que yo al principio entré diciendo yo con los alumnos no voy a trabajar, pero después de tener un grado, digamos, como de red y de trabajo, yo dije, bueno, ok, pero yo voy a ver sobre qué vamos a trabajar. Entonces yo dije, yo no voy a trabajar sobre lo que ustedes quieren que trabaje, sino sobre aquellas cuestiones que ellos quieran. Entonces yo accedo, ¿no?, a una demanda, pero en función de decir, bueno, yo quiero una urna en donde aparezcan qué cosas quieren ellos. Entonces yo voy a tomar lo que aparece ahí. ¿Sí? Aquello que aparece ahí, yo lo tomo. Todas las cuestiones, aquellas cuestiones que yo pueda tomar, ¿no? Por supuesto, no las que no pueda. Y yo trabajé en esa institución con alumnos de secundario, y hablamos mucho sobre el tema de cómo funcionaba el circuito de, digamos, a nivel geopolítico, de compra, venta, corte, instituciones involucradas, corrupción, tráfico de armas, ¿sí? Yo trabajé eso con ellos. A mí no me, entonces, un pibe que eran un bardo, era muy difícil trabajar, porque se subían arriba se sentaban arriba del escritorio, se bajaban, se paraban. Pero yo trabajé mucho diciendo, bueno, a ver, ¿qué saben de esto? No, porque... Y empezamos a armar, me acuerdo bien, en el pizarrón, toda la cadena que tenía que ver, yo lo pensé como una intervención a eso, que tenía que ver con esto, a ver qué sabían ellos. Y en un momento se produjo así como un silencio, y un pibe me dice, yo vine acá solo para zafar de la clase de matemática. Pero ¿sabe qué pienso? Usted se tendría que parar en el medio del recreo y decirle esto a todos. Eso me dijo un pibe de 5º año de esa escuela. Entonces yo dije, bien, ¿no? Bien en el sentido de, bueno, ¿yo estaba hablando de drogas? Sí, por supuesto, estaba hablando, pero no de drogas en sí misma o en ver si vos consumís o vos no consumís, sino que estábamos hablando de ese circuito y dónde se ubicaban ellos en ese eslabón. ¿Dónde están ustedes acá en este eslabón? Entonces me decían, como, ¿no? Como un montón de cosas que tenían que ver digamos, con una mirada más geopolítica, sería, sobre el tema. Esa mirada geopolítica los puso en perspectiva histórica, y puso en perspectiva histórica al país, y yo dije, el país, Argentina, ¿no?, el barrio, la escuela, y fuimos incluyendo todos estos niveles, ¿sí?, en ese trabajo. Entonces yo dije, bueno, esto lo trabajé, y para mí fue una apuesta fuertísima. Yo supervisé esto, supervisé todo este caso. Alfredo Carballeda fue mi supervisor de las intervenciones de esa escuela, de esta puntualmente, porque yo tenía dudas de trabajar con los adolescentes, porque no quería que se me bandeara, digamos, que se me fuera el tema para un lugar donde me parecía que no era productivo, ¿sí? Entonces yo le dije, mira, yo quiero trabajar esto. Lo supervisé en el hospital, digamos. Él venía, era el supervisor del equipo de prevención, y yo supervisé mucho este tema con él. Digamos, que me ayude a pensar la institución, que pensarme a mí en esa institución, porque yo venía de una especializada, y en pensar ese lugar en esa escuela, mi lugar en esa escuela. Yo dije, mira, yo voy a laburar esto. Y él lo incluye después en un libro que se llama, se me fue, Experiencias de Intervención de Alfredo, que yo se lo presento al libro, y él me dice, quiero que me lo presentes, porque mucho de lo que está escrito ahí fue producto de todas mis conversaciones con vos en las supervisiones. Que él habla de escenario de intervención, etc. Es decir, discute la intervención. Y nada, para mí fue un honor poder presentar ese libro, lo presenté en el FAT en ese momento, y él me dice, yo este libro lo escribí porque tenía elementos para, digamos, yo supervisaba. Y después yo empecé a supervisar, digamos, ¿no? Empecé a supervisar con otros que trabajaban, ¿no?, en las instituciones, pensándolo desde este lugar. Es como,
digamos, yo siempre digo, cuando uno trabaja con una demanda, uno se tiene que, digamos, tiene que desarmar esa demanda. ¿Mm? Si uno da una respuesta lineal a una demanda, uno no trabaja con la demanda. Hacer un tratamiento de la demanda significa desarmarla, ¿sí? Desandar esos lugares que están, eso es un arte, yo digo el arte de desandar certezas, porque es como desandar esos lugares que están naturalizados, que las cosas son así porque son así. Y es muy difícil trabajar con eso en las instituciones, porque es trabajar con lo que está instalado. Es como, a ver, yo escucho en la clínica, no tiene conciencia de enfermedad ni de situación. Digo, a ver, esa frase es un clásico, pero hay otras que son un clásico. No tiene implicancia de tratamiento. O sea, son esas verdades que circulan en las instituciones y que empiezan a establecer lugares. Esos lugares tienen que empezar a desnaturalizarse como lugares, porque entonces podemos pensar la intervención clínica y podemos pensar la intervención preventiva, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es el horizonte de la intervención? Digamos, bueno, yo tengo que escuchar, tengo que leer el territorio, porque va a ser mi escenario donde yo voy a trabajar, tengo que escuchar digamos, cómo viene esa demanda, tengo que pensar cuál es digamos, con qué cuestiones tiene que ver esta demanda, qué cosas estuvieron pasando en esa institución antes que aparezca esto, por ejemplo. Por ejemplo, yo digo, ¿qué pasó acá para que aparezca esta situación de consumo? ¿Con qué lo relacionás vos, que sos el director? ¿Con qué lo relacionás vos, que sos el docente? ¿Por qué pensás que estos pibes están ahí haciendo esto? ¿No? Todas estas preguntas, que tienen que ver preguntas a la propia institución y a ellos que son actores en esa institución, ayuda a pensar cuál es la dirección que va a tomar la intervención, que no tiene que ver con las sustancias. ¿Mm? No puedo yo, discúlpenme, pero tengo una dificultad mía, que me cuesta mucho leer los mensajes cuando estoy dando clase, entonces me los perdía mucho, no puedo leer lo que me van diciendo, algunos sí, pero otros no puedo, me pierdo, porque si los empiezo a leer me pierdo por dónde voy. Les pido disculpas, porque no pude tomar cosas yo, de que fueron diciendo, a ver, bueno, dice, ¿qué tiene que hacer la directora de una escuela cuando encuentra a un alumno consumiendo en el baño? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo se maneja la situación? Por favor, se puede contestar porque yo lo viví con mi hijo. Ok. A ver, me suena parecido digamos, este escrito me suena como a algo parecido a lo que estuve contando recién. Digamos, a ver, digamos, en principio hay que tratar de descomponer, Liliana, digamos, como de poner palabras a qué significa ese consumo en ese baño y en esa escuela. Evidentemente, quizás quería que alguien lo encuentre, digamos, yo estoy segura. Si alguien no quiere que lo encuentren consumiendo, y no te encuentran, ¿sí? Si yo estoy en el baño, es porque es un llamado al otro institucional, a ese director, a ese docente que me encontró, a ese compañero que me vio, ¿sí? Entonces, eso es un punto, digamos que la intervención de ese director o de esa directora en ese momento es fundamental, porque tiene que ser un lazo que tome y que permite ahí producir, digamos, que permita que el otro, digamos, que permita que tu hijo en ese caso logre ser escuchado en aquello que le pasa. Sería, no ser expulsado de la escuela por haber consumido, o sacado, o denunciado a la vista de todos, ¿sí? No es un lugar para culpabilizar, ¿no? En general yo me escucho esto, que las familias se sienten mucha culpa, pero muchísima culpa, ¿no? Y se ha culpabilizado, digamos, como si fueran los únicos responsables de. Si uno logra pensar, y es muy difícil esto, que en realidad es la oportunidad para poder hacer algo con eso, bueno, bienvenida a esa oportunidad, porque se pudo ver. Con eso que pasa, ¿sí? Con eso que me quiere decir. Y con eso tengo que trabajar, esa directora, o ese profesor, o quien sea que encontró.
¿sí? Una vez en una institución, me acuerdo, un chico estaba en examen, y entré al examen, y cuando le entré al examen al profesor le puso yo me drogo, ¿sí? A ver, yo decía, más claro que un llamado al otro, digamos, ¿qué sería esto? Digamos, sería, bueno, me está diciendo, me está pasando cosas, ¿sí? O sea, es un lugar de mucho sufrimiento ese. Es un lugar, digamos, que está denunciando un malestar, y un malestar muy fuerte, que puede ser un malestar vinculado a unas cuestiones familiares, pero lo está poniendo en la institución, es decir, espera de esa institución alguna respuesta, que no sea la expulsión. Si yo lo expulso, lo único que hago es decir, este problema no existe y lo saco fuera. Entonces, digamos, es difícil decirle a un director lo que tiene que hacer, ¿no? Es complicadísimo eso, porque además se mueven muchas cosas, digamos, el consumo de drogas mueve mucho, mueve el lugar de la dirección, lo pone en jaque al director. ¿Por qué? Porque él como director, por un lado, no puede, digamos, no puede permitir eso, ¿entendés? Entonces lo pone en jaque, en un lugar difícil, y en general las personas que consumen nos ponen en un lugar muy difícil, ponen en un lugar difícil a los docentes, ponen en un lugar, los ponen contra la pared. Yo digo, nos ponen contra la pared, y sí, porque están esperando del otro una respuesta. Es así, están esperando del otro una respuesta, están esperando, me está pasando esto, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con esto vos, que sos el director de la escuela, sería? ¿Qué vas a hacer vos con esto? ¿Sí? Estrategias pueden ser muchas, digamos, ¿no? Pero sí, yo diría no la denuncia, no la delación, digamos, la expulsión, digamos, ahí hay que abrir un espacio de escucha y de diálogo, que tiene que ser con establecer determinadas reglas. Por ejemplo, bueno, ok, a ver, yo te voy a dar una mano en esto, pero vos vas a tener que hacer determinadas cosas, sería, digamos, ¿no? Como establecer algo que sea un contrato con ese otro, ¿sí? Y vamos a ver juntos qué podemos hacer con esto. No conozco otra, sería trabajar con lo obvio. ¿Qué harían ustedes si se encuentran con una situación así? Es trabajar con lo obvio, a ver, con aquello que es obvio, con aquello que el otro me está mostrando que le pasa, ¿sí? Entonces yo tengo que poder decir, tengo que producir un encuentro donde hay un desencuentro, ¿sí? Tengo que producir un encuentro ahí, ¿sí? Y tengo que establecer un vínculo ahí. Un vínculo donde el otro sepa que por eso yo no lo voy a expulsar de la escuela, por lo menos. Pero que algo vamos a hacer con esto. Y vamos a ver qué, de qué manera, pero con vos, no sobre vos. ¿Sí? Sería algo así, digamos. Lo que pasa es que es muy particular la respuesta que puede dar un director frente a eso. O sea, yo no... A ver, digamos, me parece que es esto, es como decir, bueno, a ver, en general es a ver, yo digo, en general lo que pasa es que es una situación que produce como una respuesta desmedida muchas veces, ¿no? Cuando apareció esto de que puso yo me drogo, llamaron al gabinete psicopedagógico, a una institución especializada, o sea, hicieron como un montaje y yo decía, ¡wow! Entonces ahí el pibe dijo, ah, bueno, otro dijo, ah, ok, acá hay que drogarse para que, no, para que pase todo esto. O sea, las drogas movilizan y movilizan mucho a los actores, a las instituciones, se hacen que todos hablen de las drogas, pero no de aquello que aparece como obvio totalmente, y que está denunciando algo, seguramente, ¿sí? Yo digo, esto es como trabajar con aquello desde sentido común, ¿sí? Eh, es pensar que en esta institución no van a entrar sustancias. ¿Por qué voy a pensar eso? Si están en todos lados, ¿por qué? Es pensar, no, acá yo este va a ser una institución donde voy a mirar, donde nadie va, ¿no? Es como difícil pensarlo desde ese lugar. Quizás es mejor pensarlo desde un lugar más realista. Bueno, esto puede pasar y es mejor que lo tome, no que lo silencie. Y es mejor que antes de llamar a una institución especializada, bueno, piense en un punto de encuentro con ese que está en un baño consumiendo, porque es una situación absolutamente como de llamado desesperado. ¿Mm?
No sé si pude responder de alguna manera a esa pregunta. Es difícil así, digamos, sin diagnosticar, sin tener más elementos, pensar en una respuesta, pero me parece que esta sería, digamos, ¿no? Eh, si yo lo expulso, ¿qué hago? Estoy diciendo, bueno, esta es la respuesta institucional, o sea, la institución se saca el problema de encima, ¿sí? O se agrega un problema más, ¿sí? ¿Esto va a evitar, por el ejemplo, que otros se droguen? No, 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 es como diciendo, pero ¿cómo? ¿Lo echaste? Mirá, y hay un redoble de la apuesta, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces, y esto lo he escuchado, que me han dicho en instituciones que, digamos, que cuando fueron a dar charlas sobre sustancias, los chicos consumieron más. Entonces digo, pucha, a ver, pensemos. ¿No? Esto no es para que, digamos, bueno, esto no se hace nunca. Hay que pensar en qué momento vamos a hacer esta intervención y en qué momento no. ¿Qué información hay que dar? ¿Cuándo? ¿Y qué tipo de información? ¿Sí? Porque si no es iatrogénica en sí misma, ¿sí? En este campo, digamos. Y hay aumento de consumo. Es así, porque estoy hablando sobre esto que produce mucha curiosidad, que está negado, que dicen que no, ¿vieron? Esto como si yo dijera, la prohibición acciona el deseo, algo de esto, digamos, ¿no? Algo de esto se juega, ¿no? Hay algo acá que se juega en ese punto. Entonces hay que pensar en las medidas prohibitivas, ¿sí? La expulsión de la escuela es exclusión, sí, por supuesto, digamos, empeora, yo digo, a ver, ¿sería una respuesta que mejora o empeora la situación? Sería, uno se piensa, dice, bueno, si yo lo expulso, ¿empeoro o mejoro la situación? Sería esto, ¿no? Por eso digo trabajar con algunas cosas que son de sentido común. Esto no significa descorrerse del lugar de la dirección, no, hay que ejercer la función de director. Y ejercer la función de director sería tomar este tema, es obligación. ¿Sí? El tema es cómo lo tomo, de qué manera, y cómo produzco la mejor respuesta, ¿sí? Para poder leer aquello que me está siendo mostrado a la vista mía, porque es más o menos, digamos, es como diciéndote, bueno, mira, no te lo puedo decir más claro, ¿no? Más claro no te lo puedo decir, ¿sí? Sería esto. Bueno, no sé si, espero haber sido clara, espero haber sido ilustrativa de lo mejor que yo puedo transmitirle a ustedes, a este variado grupo que es mi experiencia de trabajo, y de cómo pensar la intervención en prevención en el campo de los consumos problemáticos. Eh, eh, esta manera de pensar o de entender la construí durante muchos años, y sobre la base de muchos errores también. Pero digo, no se olviden de esto, ¿no? Como que uno, digo, esto que ves cuando me ves, ¿no? No se dejen, las sustancias tienen mucha luz, muchísima, no le pongan más ustedes, más de la que ya tiene, porque vienen con luz propia, ¿no? Porque cuando decimos, uy, aparecen las drogas, todos los focos serían, todos miramos para este lugar, entonces iluminamos mucho ese lugar y dejamos en sombra muchas otras cosas. No le pongamos más, porque ya tienen suficiente, ¿sí? Esto sería. Bueno, les doy las gracias por la escucha atenta, por aquellos que puedo ver en la pantalla y veo escucha atenta, por los escritos. Espero realmente que haya servido y, por supuesto, vamos a seguir en contacto para pensar esto, para pensar la intervención, para pensar problemas de las instituciones y para pensar la mejor manera de intervenir, ¿no? Y para pensar, ¿qué está denunciando este consumo acá? ¿No? Y no taparlo, porque si yo hablo sobre las drogas, lo único que hago es tapar. Estoy hablando sobre las sustancias en sí, y las drogas, digamos, denuncian aquello que no tiene representación, no se olviden de esto, que no tiene palabra. Entonces, hay que trabajar con aquello que es obvio. O
con los conflictos que operan como condición de posibilidad para que el consumo se instale o aparezca. Y ofrecer una lectura distinta. Siempre hay más de una opción de lectura sobre este tema. Siempre hay más de una opción de lectura. Entonces, este es el camino, digamos, invitarlos a pensar otras opciones de lectura posible. Bueno, hasta acá llegué yo en el día de hoy. Le dejo la palabra a Susana para que en todo caso cierre y les agradezco un montón. Yo quería retomar el tema del trabajo porque como hay muchas intervenciones además en el chat referidos a los lugares, digamos, de pertenencia y cómo armar los grupos, les aclaro, no necesariamente tiene que ser por una vinculación geográfica, simplemente lo hacemos por una cuestión de, digamos, porque nos pareció un criterio práctico para poder, para que ustedes se agrupen, pero si ustedes consideran para armar los grupos que es mejor hacerlo con personas de otros lugares geográficos, de otra provincia, lo pueden hacer. La cátedra no conforma los grupos salvo que no tengan cómo hacerlos, porque puede haber una persona muy aislada en alguna localidad que no tenga manera de vincularse con otros y nosotros ahí sí vamos a intervenir para conformar el grupo, pero lo deseable es que lo hagan ustedes. Por eso es importante, creo que está pidiendo Adrián, que suban también los lugares de donde provienen. Eso por un lado. Lo importante también va a ser que ustedes, una vez conformado el grupo, acuérdense que como dijo Marcela son 5, que le pongan un nombre, ya que hablamos de poner nombre a las cosas, bueno, pongan el nombre al grupo para poder identificarlo y infórmenselo a Marcela mediante un correo a su correo, para que Marcela sepa cuáles son los grupos y qué nombre tienen. Y así se referencia de esta manera. Y también lo deseable sería que por grupo solamente una persona se comunique en nombre de las otras 4 con Marcela, porque si no, Marcela va a recibir 5 informes distintos o 5 propuestas o inquietudes distintas. Lo ideal sería que ustedes 5 convengan quién va a ser la persona, la voz cantante para llevar las inquietudes o las preguntas o lo que sea a Marcela, y esa sea la persona que en nombre del grupo se comunique con Marcela. Acuérdense de ponerle un nombre al grupo porque es mucho más fácil de identificar. En algunos casos, quizás como hay provincias que tienen muchas personas que participan de la cátedra, el caso de Misiones, de Salta, de Chaco y de Río Negro, bueno, si hubiera repetición en el nombre que tiene que ver con la provincia, bueno, pónganle otro, ¿no? Simplemente digo para poder identificar y sé que esto sea un ida y vuelta más sencillo de resolver. Bueno, así que estoy también leyendo los chats. También se están ofreciendo, están preguntando por más compañeros para participar de los trabajos. En el caso de Gabriela Soledad dice que es Morón. Marina Duarte dice que en el grupo son 3 y se quieren sumar. Martina, ¿de dónde sos? Sí, el listado de participantes, en realidad lo que se va a hacer es tratar de informar de qué lugares son para que ustedes se puedan agrupar en principio de esa manera, si es que así lo desean. A Martínez de Neuquén Capital, bien, ahí tenemos otra identificada. Con 2 chicas de Río Negro, bien, entonces estamos empezando con la Patagonia. Bueno, La Plata, Azul, Gran Buenos Aires, bueno, de todas maneras, creo que ustedes, además, sabiendo de dónde son, hay una persona de Formosa, también tienen, cuando reciben el correo por la cátedra, el material, también tienen la identificación, digamos, el correo de la persona, así que sabiendo el lugar, ya pueden ir conformando los grupos. A ver. Bien, está muy bien, están aprovechando el chat para articular entre ellos. Bueno, por hoy terminamos la clase. La del próximo martes va a ser la última de este primer cuatrimestre porque vamos a tomar un receso de 15 días y vamos a volver en agosto. Así que las inquietudes siempre las pueden dirigir al correo de la cátedra. Ya tienen el correo de Marcela para que Marcela esté informada de los grupos que están conformados y el nombre del grupo al cual pertenecen. Y seguimos en contacto por otras vías. Así que bueno, los esperamos el próximo martes. Espero que estén todos bien y nos saludamos con la mano.
Adiós. Y gracias, Marcela, gracias. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.